Para comenzar, quiero leerte este versículo que encontrarás en Mateo capítulo 5, verso 13. Si tienes tu Biblia física contigo, ábrela. Si la tienes en digital, ve abriendo tu celular, cierras el WhatsApp y abres tu app de la Biblia para que podamos seguir las lecturas que vamos a estar haciendo esta mañana. Mateo 5, verso 13, y dice así: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a ser salada, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Como te había dicho, el título del mensaje de hoy es sal de la tierra. Y esa pequeña frase que vemos ahí al comienzo, ustedes son sal de la tierra. Y bueno, más adelante veremos que el siguiente verso, el verso 14, habla acerca de ser la luz del mundo. Pero esa pequeña frase, ustedes son sal de la tierra y luz del mundo, ¿la han escuchado en algún momento? ¿Están un poquito familiarizados con ese versículo? Bueno, ¿y qué pensaste en ese momento cuando escuchaste acerca de eso? De repente lo asociaste a la sal de comer, la asociaste a qué sé yo, pues hey, cuidadito, no le eches tanto porque ahí se te suben los triglicéridos si le pones demasiado al arroz, o mejor coman arroz sin sal. Bueno, hay un tema que sucede con esta frase, y es que muchas veces ha sido un poco mal utilizada, y hoy aprenderemos el por qué. ¿Qué quiere decir Jesús cuando nos compara con la sal de la tierra? Hoy va a ser un mensaje bastante interesante, porque quiero hablarte de lo siguiente. Porque cuando Jesús nos compara con la sal de la tierra, nos está hablando acerca de nuestro llamado, de nuestra esencia, de lo que debemos ser como creyentes. Porque tenemos que estar muy claros en lo siguiente: ser un verdadero seguidor de Jesús no se trata solamente de lo que dices o lo que haces, sino de lo que eres. Voy a repetirlo nuevamente: ser un verdadero seguidor de Jesús no se trata solamente de lo que dices o lo que haces, sino de lo que eres. Hoy vamos a estar viendo que la sal, así como la luz, afecta a su entorno solamente por ser sal. No por lo mucho que dice o por lo mucho que hace, solamente por ser sal. Y hoy quiero que entiendas que ser sal de la tierra es atreverte a hacer algo totalmente diferente al entorno que te rodea. Porque el mundo lo necesita. El mundo necesita sal en esta tierra. Yo quiero animarte a ser llamado a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Eso es lo que vamos a estar hablando esta mañana. Y para comenzar, ¿qué le parece si oramos? ¿Oramos? ¿Está bien? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta hermosa mañana que nos has regalado. Gracias por respirar, Señor, por abrir nuestros ojos y contemplar tu creación, Señor. Te pedimos que esta mañana tomes control del tiempo, Señor, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Que el mensaje que tienes para nosotros hoy, Señor, sea sembrado en nuestro espíritu, Señor, y que dé fruto a su tiempo. Gracias te doy por cada uno de los que están aquí, que nos siguen a través de la transmisión online. Y gracias por lo que estás haciendo en esta temporada aquí en tu casa en Lighthouse. Gracias te damos en nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén, amén. Este verso que leímos al comienzo forma parte de un contexto mayor, y es de lo que te quiero hablar a continuación. Es un fragmento de lo que es el conocidísimo Sermón del Monte. Y quiero hablarte durante los siguientes minutos de eso, para que nos pongamos un poquito en contexto histórico de lo que está sucediendo en ese momento que nos relata el Evangelio de Mateo.
El sermón del monte, ¿en qué tiempo se da? El ministerio público de Jesús arranca después de ya llamar a sus discípulos, de encontrarse con ellos. Jesús comienza a predicar por toda la región de Galilea. Él llegaba a cada sinagoga y empezaba a hablar de las verdades del reino de los cielos. Él empezaba a orar por la gente, a sanar personas, a sanar cojos, paralíticos, dar vista a los ciegos, liberar a gente endemoniada. O sea, ya la gente sabía que había un Jesús que estaba haciendo cosas que no podían comprender, cosas que atraían a la gente. La gente venía de todos lados para tener un encuentro con Jesús. Las noticias ya corrían por toda la región. Y cierto día, al ver Jesús que llegaba una multitud enorme de gente, la gente se agolpaba para tener un encuentro con él, él decide subirse a la parte de arriba de una ladera montañosa. Por eso es que a este mensaje se le conoce como el Sermón del Monte, porque Jesús sube esa ladera montañosa y empieza a dar un mensaje que hasta el día de hoy seguimos recordando. Es la prédica clave que habla de algo importantísimo. Y en resumen, el Sermón del Monte trata de la visión del reino de los cielos aquí en la tierra. Plasma un cuadro hermoso de lo que es el reino de los cielos acercándose y viviéndose aquí en la tierra. Y lo estamos viendo aquí en Mateo capítulo 5. El Sermón del Monte inicia, si tienes ahí tu Biblia abierta, te vas a dar cuenta que inicia con lo que conocemos como las bienaventuranzas. Bienaventuranzas. Hay otras traducciones más antiguas que bienaventuranzas las nombran las beatitudes. Y me gusta cómo se entiende en inglés. En la versión King James, que es en inglés, claro, se dice beatitudes. Y es interesante analizarlo por ese lado, porque esa palabra bienaventuranza no la solemos utilizar todo el tiempo en nuestro lenguaje. Pero una de las formas que podemos traducir bienaventuranzas es dichoso de ser. Y en inglés me gusta cómo se entiende, beatitude, o sea, la actitud de ser. O sea, bienaventuranza se trata de qué es lo que somos en el reino. No sé si me están siguiendo, ¿sí? Entonces, después de Jesús menciona esto, el siguiente versículo es el que leímos a continuación. Y bueno, después el siguiente, yo espero que aquí todo mundo se sepa de memoria Mateo 5:14, porque es el versículo de Lighthouse. ¿Ok? Lo tenemos puesto por todos lados. Allá abajo en la entrada, allá atrás también está puesto. Así que yo espero que se lo sepan de memoria. Cuando le preguntan ahí en la calle, oye, ¿cuál es la visión de Lighthouse? Es ser un faro de luz para la ciudad, y que se sepan el versículo, Mateo 5:14. ¿Ok? ¿Me lo prometen? Excelente. Bueno. Mateo 5, del 13 al 14, dice lo siguiente. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Y ahí viene el verso de Lighthouse. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Sal de la tierra. Sal de la tierra. ¿Qué habrá querido decir Jesús con eso? El Evangelio de Mateo, si lo leemos, ves que solamente lo menciona, que tira el concepto, sal de la tierra. Pero si leemos también el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas se profundiza un poquito más. Eso lo vamos a ver ahora a continuación. Se profundiza un poquito más este concepto. ¿Qué es eso de sal de la tierra? Yo siempre los animo a que lean su Biblia. No se queden solamente con lo que recibieron un domingo. Lean su Biblia, porque la palabra de Dios no es que se contradice, se complementa. Hay algo que vemos en un evangelio que de repente en el otro evangelio tiene un poquito más de detalles y hace que la lectura bíblica sea más rica, sea más impresionante, porque terminamos comprendiendo con lujo de detalles lo que quiere decir Jesús en los evangelios.
Entonces, solo quedarnos con esta mención sin la definición termina incluso a veces distorsionando un poquito el concepto de ser sal de la tierra, porque queremos aplicarlo a nuestro contexto actual. Cuando escuchamos la palabra sal, lo primero que se nos viene a la cabeza es un condimento, ¿sí o no? Cuando pensamos sal, pensamos, condimento. Y lo primero es como lo que les dije al comienzo, ponle nada más un poquito, porque si no se te sube la presión en los triglicéridos, ¿sí o no? Después te va a estar correteando el doctor. O no le eches tanto, porque si no te va a quedar demasiado salado y ya eso ya no se puede arreglar. Bueno, hay algunos hacks. Hay gente que le pone después azúcar. No, hombre, eso es toda una locura. Aprenda a cocinar. Pero cuando lo queremos traducir a nuestro contexto cristiano, cometemos el error de pensar de que somos también un condimento. Y que como somos sal, tenemos que tener cuidadito. ¿Qué tanto cristianismo echamos en algo? Porque si no vamos a caer mal. ¿Sí o no? Tendemos a pensarlo de esa manera. Pensamos de que tenemos que ser medidos con la cantidad de cristianos que somos en el mundo que vivimos hoy en día. Y otra manera en la que también escuchamos este término y lo asociamos con algo actual es la sal como preservante. Cuando se cura un jamón serrano, yo soy mitad panameño y mitad español, así que el jamón serrano corre por mis venas y el aceite de oliva. Entonces, solemos entender sal como preservante. Cuando lo queremos aplicar a nuestro contexto cristiano, empezamos a creernos que, como somos los que preservan los valores, las buenas conductas de la sociedad, el cristianismo, o sea, nosotros debemos actuar como un bello museo de puros fósiles preservados. ¿Sí o no? Solemos asociarlo de esa manera porque queremos colocar este verso de sal de la tierra en nuestro contexto actual de lo que es sal. Y ese es el problema cuando nos quedamos solamente con lo que se lee en la superficie. Podemos tomar un versículo y darle nuestra propia interpretación y contexto. Pero vemos que en el Evangelio de Lucas se complementa este versículo y podemos entender un poquito más de lo que se trata ser sal de la tierra. Aquí veremos la clave de entender este versículo. Lucas capítulo 14 versos 34 al 35 dice así: la sal es buena para condimentar. Claro, la sal es un condimento, ¿no? La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Y aquí está la clave. La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono. Se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono. ¿Qué quiere decir Jesús allí? ¿Cómo así? Tierra y abono. Tierra y abono. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Primero que nada tenemos que entender que todo versículo que leemos en la Biblia tenemos que aplicarlos en el contexto en el que fue también escrito. La Biblia fue escrita por nosotros, no para nosotros. Porque todos los versículos están dentro del contexto de la persona que lo escribió. Se aplican hoy en día porque seguimos siendo seres humanos de carne y hueso y 1 kilo de pellejo. Así que al final del día sí se aplica a nuestra vida, pero tenemos que entenderlo en el contexto de los tiempos. Y quiero hablarte un poquito acerca de los usos de la sal en tiempos de Jesús. En tiempos de Jesús, la sal se obtenía de un lugar en específico. La sal se obtenía de las orillas del Mar Muerto. El Mar Muerto se raspaba en las orillas y se recolectaba la sal del Mar Muerto. Y hay algo muy interesante en este dato, porque el Mar Muerto, yo no sé si has visto esos videos de YouTube de la gente que se va de viaje para allá y que se mete en el Mar Muerto. Dicen que eso es bueno para la piel y yo no sé qué. Pero ocurre algo muy curioso, que la gente cuando se mete flota por la concentración altísima de sal que tiene.
El Mar Muerto en su composición contiene alrededor de un 28% de sales disueltas. Es saladísimo el Mar Muerto. Por eso es que está muerto, porque nada crece allí. Porque tiene mucha sal, mucha sal. Ahora, aquí es donde viene la clave para entender este versículo. La composición de esa sal del Mar Muerto no es lo que conocemos comúnmente como el cloruro de sodio. Sí, hoy van a aprender de química. En Lighthouse se aprende de todo. Ponme la siguiente para que la vean. En Lighthouse se aprende de todo. Aquí aprende la gente de economía, de estadística, de química, de historia. Aquí se aprende de todo, ¿ok? Bueno, la sal de mesa, la que tú tienes en la mesa, que utilizas para cocinar, es esta: NaCl, cloruro de sodio. Pero ¿qué es lo que sucede? La composición de la sal del Mar Muerto no es solamente cloruro de sodio, sino también tiene otras sales minerales, entre esas el cloruro de potasio, KCl, o como lo conocemos comercialmente cuando vas a Novi a comprar cositas para jardinería, potasa. El Mar Muerto, dentro de su composición, no solamente tiene cloruro de sodio, sino que también tiene cloruro de potasio, o más bien potasa. Potasa. Y aquí tenemos gente que ama la jardinería, ¿sí o qué? Cualquier buen jardinero entendería por dónde voy con esto. Yo no soy de esos, yo hasta los cactus los mato. Y Jamie también. Por eso que ustedes ven de que todas las plantas aquí, mira, en la transmisión online se ve muy bonito, pero te estoy diciendo aquí esto es de plástico. Pero bueno, ya, ahí le quité la maravilla a esto. Ay, ¿para qué lo tuve que mencionar? Bueno, ni modo, perdónenme, oren por mí. Entonces, todo buen jardinero vería esto y inmediatamente entendería a qué voy con este punto. Toda planta, para crecer de manera saludable, para desarrollarse por completo, necesita 3 compuestos esenciales. Digo, aparte de luz solar y de agua, necesita 3 compuestos esenciales. Necesita fósforo para el desarrollo de las raíces, necesita nitratos para el desarrollo de las hojas y necesita potasio, o en este caso potasa, para el desarrollo de las flores y los frutos. Todo buen compuesto para hacer crecer plantas, todo buen fertilizante lleva esos 3 compuestos balanceados perfectamente para producir entonces ese crecimiento íntegro en la planta. En otras palabras, la sal del Mar Muerto, debido a su composición rica en potasa, no era usado como sal de mesa. Es más, si lo usabas, ¡uy! Ahí sí nos vemos en el cuarto de urgencias. Que alguien se mete una cuchara de potasa, ¿va a ver lo que va a suceder ahí? Cristo Jesús, Cristo Jesús. Era rica en potasa, no era usada como sal de mesa, sino que era usada como fertilizante. Cuando Jesús dice sal de la tierra, quiere decir literalmente la sal que usamos en la tierra. No la que usamos para condimentar en la mesa, la que usamos en la tierra. Es más, la misma palabra que se usa en Mateo, y aquí te tengo la comparación para que la veas un momentito. Mateo, los siguientes versículos. Aquí, el verso de Lucas que leímos hace un momento y el verso de Mateo, esa misma palabra que dice tierra, y la tierra es exactamente la misma. ¿Y sabes lo que significa esa palabra? En su raíz, en el griego, es la palabra ge. Así. No tengo un muy buen griego, así que yo lo leo como está ahí. Ge. Que significa suelo. Lo que pisas, suelo. Cuando hablamos de la tierra no está hablando del planeta Tierra, está hablando literal de la tierra. La que tú tomas, el puñado de tierra, suelo, es lo que quiere decir esa palabra. Vemos entonces que Jesús, al hablar de la tierra, se refiere a la sal que se usa dentro de la tierra.
la que le tiras a la tierra, al suelo, la que echamos al suelo para ayudar a que crezcan cosas buenas, a que crezcan las plantas. Ahora, lo segundo a lo que se refiere Jesús en Lucas 14, cuando habla de la sal de la tierra, es su uso para el abono. Esto es otra cosita, abono, que es diferente a fertilizante. La sal del Mar Muerto, en tiempos de Jesús, cuando se dice que se utilizaba para el abono, era para tratar los desechos. Hay una palabra un poquito menos elegante, pero la elegante sería estiércol. Y la menos elegante es pupú. Así que ustedes saben que lo iba a mencionar, ¿verdad que sí? ¿Ah? Jamie le dice de manera así cute. Jamie dice pupi. Nosotros tenemos una coneja de mascota, y cuando ella hace lo suyo por ahí, Jamie, mira, ve, ahí dejó un pupi. Porque los desechos de los conejos son como unas bolitas así secas que uno ve por ahí. Así como el cornflakes en Nesquik. ¿Tú has comido eso? Pero bueno, volviendo al contexto, perdone. Ya les arruiné el Nesquik también. Dios mío. Van a linchar al pastor ahora al final de la reunión. Bueno, la sal era usada con el abono como un agente desinfectante. Era usada como fertilizante, ¿no? Pero también era usada como desinfectante. Cuando la gente en la antigüedad iba al baño a hacer lo que mi amigo Jadiel llama cariñosamente enviar un fax. Iban al baño. El baño no estaba en la casa, pues. El baño era en el patio trasero de la casa. Y la gente cuando iba para allá a depositar, lo hacían de la siguiente manera. Como te decía, no existían las comodidades que tenemos hoy en día de el inodoro dentro del baño de la casa, ahí dentro de la casa con agua y todo eso, sino que la gente hacía sus necesidades literalmente al aire libre en el patio de su casa. Iban al patio de su casa y había allí una montañita de tierra. Abrían un huequito, hacían lo suyo, pero antes de volverlo a tapar con tierra, usualmente había una cajita de madera al lado de donde uno hacía el suceso. Porque no puedo decir que enviaban fax, porque entonces no existían fax. Bueno, ni hoy en día existen fax. ¿Quién tiene fax hoy en día en la oficina? ¿Qué sería? Enviar una carta. En ese entonces, claro, un pergamino. O sea, sacaban un pergamino. Un rollo del Mar Muerto, sacaban ahí. Bueno, en lo que estaban en su asunto. ¿Por qué estoy dando tantas vueltas con el tema de...? Ya, perdonen. Antes de volverlo a tapar con tierra, tenían esa cajita de madera en la que tomaban un buen puñado de sal del Mar Muerto y lo tiraban encima de lo que habían depositado. ¿Y eso por qué se hacía? Eso ayudaba a desinfectar. Eso era un desinfectante muy simple, muy rudimentario, la sal del Mar Muerto, porque eliminaba y mataba bacterias perjudiciales que podían provocar enfermedades. Así que era común que en ese entonces, cuando se referían a la sal de la tierra, era también literal la sal que se tiraba en la tierra para desinfectar. Así que los dos efectos, los dos usos que tenía la sal del Mar Muerto en tiempos de Jesús, la sal de la tierra, era, número uno, como fertilizante. ¿Y qué es lo que hace un fertilizante? Promueve el crecimiento de lo bueno. Y también lo usaban como desinfectante. ¿Y qué es lo que hace un desinfectante? Impedir el crecimiento de lo malo. Y eso es nuestra responsabilidad como seguidores de Jesús. Vemos que Jesús utiliza este ejemplo súper sencillo y cotidiano para explicar una verdad espiritual profunda.
Y es nuevamente lo que te mencioné al principio, ser un verdadero seguidor de Jesús. No se trata solamente de lo que dices o lo que haces, sino de lo que eres. Como seguidor de Jesús, has sido llamado a promover lo bueno en la sociedad y a frenar lo malo que quiere crecer en ella. Has sido llamado a promover lo bueno aquí en tu tierra, aquí en Panamá, y a detener el crecimiento de cosas que no son productivas, que no son buenas. No necesariamente por lo mucho que hablamos, porque a veces hablamos bastante, o pensando que porque nos esforzamos y hacemos un montón de cosas, ¿no? Es simplemente por ser, por vivir una vida totalmente diferente a lo que te rodea. Eso impacta el ambiente. Ahora, mucho cuidado, porque si te habrás dado cuenta un poquito más adelante, Jesús nos hace cierta advertencia. Jesús también nos está mostrando que la sal de la tierra, para ser realmente efectiva, tiene que cumplir con ciertas características, y son las que te quiero mencionar ahora. Las características de la sal de la tierra. Importantísimo. Característica número 1, la cantidad. La cantidad. Nuevamente, en la cocina, cuando hablamos de la sal como condimento, un poquito es suficiente. Y si se te pasa la mano, qué lío, ¿verdad? Un poquito es suficiente. Pero la sal como fertilizante y como desinfectante necesitas usar bastante. No puede ser ahí un cosito. Le necesitas poner lo suficiente, un buen puñado, una cantidad considerable. Una pizquita así no va a fertilizar una planta. Una pizquita así tampoco va a desinfectar no lo voy a decir la palabra. El pupi, como dice. No va a ser suficiente. Una pizquita no va a ser suficiente. Ser sal en esta sociedad demanda una cantidad considerable. Personas que se atrevan a ser verdaderos seguidores de Jesús y desean vivir de manera diferente. Pero hay una triste realidad que vivimos hoy en día, y es que no hay suficiente sal. No hay suficiente sal. Es por eso que la cultura de hoy en día es más y más decadente. Vemos cada vez más y más locuras en redes sociales, en televisión, en todos lados. Y esto no cambiará, al menos que tengamos la cantidad suficiente de sal en la sociedad de hoy en día. Es posible que ganemos una que otra batalla por ahí, haciendo marchas, batallando con propuestas de ley y todas esas cosas. Es posible que ganemos uno que otro argumento. Pero la batalla cultural no se ganará con una cantidad insuficiente de sal. Necesitamos buena cantidad de sal en la sociedad. Ahora, te tengo una buena noticia, porque te voy a dar cuál es el porcentaje mínimo que se necesita para que este cambio ocurra. Psicólogos y sociólogos afirman que cuando en una comunidad el 5% de su población vive con valores y principios diferentes, la tendencia sociales cambian. Donde había divorcios ya no hay. Donde habían robos, asesinatos ya no hay. 5%. Solamente con 5% las cosas empiezan a cambiar. Y no porque ese 5% dice muchas cosas o hace muchas cosas, sino porque simplemente toma la decisión de vivir de manera diferente. Así que hasta que no haya suficiente sal, es decir, verdaderos seguidores de Jesús en cada comunidad, la sociedad seguirá deteriorándose. Tristemente es la realidad. Y cuando eso ocurre, pasa otro colateral. Porque una sociedad que se va deteriorando cada vez más
se vuelve tristemente cada vez más difícil ser cristiano. Cantidad es importante. No basta una pizca. Necesitamos paladas de sal en la sociedad de hoy en día. La siguiente característica de la sal de la tierra es el contacto. El contacto. La sal es inútil si solamente está ahí metida en la cajita de madera. Necesita estar en contacto con el suelo, porque es la sal de la tierra. Actúas en la tierra, en el suelo. La sal actúa por su presencia, no por su ausencia. La sal actúa porque está allí. Mientras la sal se limite a estar dentro de 4 paredes, no será la sal de la tierra. ¿Acuerda? 5% es la cantidad que necesitamos. Pero si ese 5% se limita a solamente estar encasillado y encerrado, no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Verdaderos seguidores de Jesús se necesitan, por ejemplo, en la fuerza laboral de una empresa. ¿Sabes? Hay un estudio, el grupo estadístico se llama Barna Group. Ellos estudian todas estas relaciones estadísticas que suceden en la iglesia actualmente. Hay un estudio interesante de ellos que afirman que cuando al menos un 5% de verdaderos seguidores de Jesús, o sea, no estoy diciendo que solamente digan que son cristianos de la boca para afuera, sino que de verdad viven a Cristo, de verdad viven el evangelio. Cuando en cualquier empresa hay por lo menos 5% de seguidores reales de Jesús, las empresas empiezan a experimentar cambios. Las personas empiezan a llegar menos tarde, el lenguaje cambia, el ambiente cambia, los valores cambian, solamente con 5% de la población. Quiero hacerte una pregunta esta mañana. ¿Te ha tocado ser el único cristiano en el sitio donde trabajas? ¿Te ha tocado, verdad? Quiero contarte una pequeña anécdota. Yo recuerdo una vez haber escuchado esta conversación. Y era una chica que estaba contenta porque había conseguido un nuevo empleo. Y lo que escucho que estaba diciendo era: wow, soy la única cristiana en el trabajo donde estoy, pero gracias a Dios, y ese fue como le decía, gracias a Dios, aceptaron mi currículum en una oficina, en una firma de abogacía cristiana. Así que gracias a Dios, ahora estoy rodeado de puros cristianos. Cuando yo escuché eso, se me rompió el corazón. ¿Saben por qué? Porque eso quiere decir que la única persona que podía traer la luz de Jesús a ese lugar de trabajo ya no estaría allí. La única persona que podía traer la luz de Jesús y un ambiente diferente a esa oficina ya no estaba allí. Triste, ¿verdad? Porque lo mejor hubiera sido tener una mentalidad totalmente diferente, decir: mira, soy el único cristiano en mi oficina, así que voy a empezar a orar para que Dios mande a otros o para que los convierta. ¿Sí o no? Necesitamos sal en nuestras oficinas, en la policía, en los deportes, en la política, en la educación, en el entretenimiento, en todas partes. Necesitamos sal. Mira, yo tengo, esto no lo iba a decir, pero siento ahora decirlo. Yo tengo una opinión un poquito diferente, porque hay muchas veces que en la iglesia oramos por un presidente cristiano y a veces dejamos por fuera el orar porque cristianos formen parte de esta nación y pongan al presidente correcto, porque nuestros mandatarios son el reflejo de lo que somos. Dentro de menos concentración hay de sal, no vamos a tomar las decisiones correctas muchas veces. Y va a haber personas en puestos de autoridad que de repente no deberían estar en ese puesto de autoridad.
y que traen esa aflicción al pueblo. Por eso, más que orar por Señor, pon a un cristiano allí en el mandato presidencial. Porque ¿sabes qué puede suceder incluso? De que no le dejen gobernar. Porque como la mayoría es la que elige, van a terminar volteándose. La mayoría de nosotros deberíamos ser los que colocamos a las personas que dirijan nuestra nación. Así que cuando ores por Panamá, ora porque todos los que estén alrededor de ese puesto sean personas con los valores correctos, con un corazón dedicado al Señor. Y créeme, quien sea que esté sentado en esa silla presidencial va a ser excelente presidente y tienen que orar por él. Amén. Bueno, y ahí un comercial, un pequeño comercial. Necesitamos sal en todas partes, porque mientras más sal hay, el ambiente cambia. Y mientras menos sal hay, nos alejamos más de esa realidad. La tercera característica de la sal de la tierra es la calidad. La calidad. La sal de la tierra, para que funcione en una sociedad, debe tener, claro, la cantidad correcta. Y claro, debe estar en contacto con la tierra, pero también, tercero y no menos importante, debe ser salada. Debe tener cierta calidad. Debe tener buena calidad, debe ser salada. Jesús, hablando sobre el hecho de que la sal puede perder su sabor, es algo que a mí me vuela la cabeza. Porque yo me pongo a pensar, ¿eso cómo puede suceder? Y es que te voy a decir una realidad. ¿Cómo puede la sal dejar de ser salada? ¿Cómo la sal puede dejar de ser cloruro de sodio? No puede. No puede. Es una posibilidad química. El cloruro de sodio no puede dejar de ser salado. El cloruro de sodio es salado. No hay manera de cómo eso químicamente se revierta. Eso no se revierte. Entonces la pregunta es, ¿cómo ocurre esto en tiempo de Jesús? Yo no creo que Jesús no esté ahí pegando un mentirón, porque Él dice que la sal puede dejar de ser salada. ¿Cómo ocurre eso? Vamos a ver el versículo en Mateo 5:13, dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Qué será? Bueno, la sal no pierde su sabor porque deje de ser sal. Pierde su sabor cuando se adultera, cuando se mezcla con otras cosas, al punto de que la concentración de lo que tienes ya es más otra cosa que sal. Y Jesús lo sabía por lo siguiente. Nuevamente, contexto. En tiempo de Jesús no habían laboratorios para probar qué tanta concentración de sal hay en, por lo menos, qué sé yo, lo que está vendiendo Sales el Don, en vez de decir la doña. Sales el Don. Ah, ya lo dije, pues no importa. Cualquier cosa ahí nos pueden patrocinar ahí una. En tiempos de Jesús, ¿qué era lo que comúnmente sucedía? Cuando había algún vendedor fraudulento que quería aumentar sus ganancias, porque las cosas se vendían por el peso, ¿ok? Se comparaba con el peso de lo que tú pagabas. Y si algún vendedor quería aumentar sus ganancias, ¿qué es lo que hacía? Tomaba la sal que compraba del Mar Muerto y la mezclaba con un poco de arena y la vendía de esa manera. Y si era alguien bien mañoso, le ponía un poquito más de arena y un poquito más de arena y un poquito más de arena. Porque la idea era, wow, más arena, menos sal, igual a más dinero. Y esa era la estrategia que se utilizaba. Y la única manera en la que tú podías saber si te estaban vendiendo o no una sal adulterada era cuando después tú llegabas a la casa y hacías así y la probabas y después te dabas la
terrible sorpresa de que te metiste a la boca un puñado de arena. Y cuando eso sucedía, bueno, mala suerte. Un vendedor tramposo no le compró más. Y lo que toca hacer es agarrar esa sal y tirarla a la calle. Porque ya, ¿qué va a hacer? Es más arena de la calle, así que la tiró a la calle. Y tenemos que estar claros de lo siguiente. Cristianos solo influencian al mundo si son diferentes al mundo. Solo seremos de influencia en este mundo si somos diferentes al mundo. ¿Y a qué me refiero con ser diferentes? Porque muchas veces también tenemos ese concepto un poquito mezclado. Porque pensamos que ser diferente es simplemente las cosas que vemos por fuera. La manera como hablamos, como nos expresamos. A veces tenemos una cosa súper curiosa porque pareciéramos a veces más una subcultura. Porque tenemos nuestro propio dialecto, varón, que no sé qué. Cuando estamos en la iglesia, después cuando estamos en la calle, no. Tenemos nuestra propia manera de hablar, nuestros códigos, nuestra vestimenta así a los rabacucos. ¿Sí o no? Pero ser diferente se trata más que solo eso, porque es solo lo superficial. Ser diferente a este mundo se trata de ser fieles a los principios y a la verdad de Cristo Jesús. Eso es ser realmente diferentes. No cómo te ves, o cómo hablas, o cómo actúas, o todos los coritos que te sabes. Sí, todo eso está bien. Pero se trata de algo que ocurre adentro y que se expresa afuera. Ser fieles a los principios de la verdad de Cristo Jesús es no negociar la verdad del evangelio por querer caer bien. Porque yo no sé en qué Biblia dice que la finalidad de nuestro cristianismo es ser nice con el mundo. Es ser así como unos pitufitos ahí, todos contentos. ¿Qué? No, esa no es la finalidad de nuestro cristianismo. Porque muchas veces tendemos a pensar de que el 11º mandamiento es: deberán caerles bien. Y no se trata de eso. A veces queremos negociar nuestros principios con el querer ser relevantes. Esa palabra ya no se suele utilizar mucho hoy en día. Pero quiero que esto quede impregnado en tu corazón y entender lo siguiente: que el ser relevante a la cultura no se trata de parecerse a la cultura, sino ser alivio y sanidad para los males que atraviesa la cultura. Eso es ser realmente relevantes. Ser relevantes en términos sencillos es rascar donde pica, alimentar donde hay hambre, abrazar donde hay soledad, porque eres relevante a lo que está ocurriendo y lo que está sucediendo. Amén. Y ahora, recuerdan que al comienzo yo les dije que Jesús incluso también nos dijo que tuviéramos mucho cuidado con algo. Y es que debemos ser cuidadosos en lo siguiente. Vemos el versículo nuevamente, Mateo 5:13, y dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero para que sirva la sal si ha perdido su sabor, ¿pueden lograr que vuelva a ser salada? ¿Se podrá revertir eso? ¿Puede la sal volver a ser salada después de que la adulteré, después que le eché el montón de arena adentro y que la mezclé con toda clase de cosas? No le puedo sacar ese montón de arena que ya le eché. Y es lo que tenemos que tener mucho cuidado como cristianos, porque quiero que estés clarito en algo. Cuando un cristiano pierde su reputación, difícilmente este mundo lo olvida. Solamente hace falta
una metida de pata para que este mundo te recuerde todos los días lo que hiciste. Porque este mundo muchas veces no perdona. Sé que es una verdad dura, pero te lo tengo que decir. Porque este mundo no es el Señor. Dios es el que perdona. Dios es el que restaura. Dios es el que cambia vidas. Dios es el Dios de nuevas oportunidades. Dios es el que lo hace todo nuevo. Ahora, ¿cómo ser sal de la tierra entonces? ¿Cómo es eso de ser sal de la tierra? Bueno, Jesús nos las puso fácil. Lo mencionó todo al comienzo del Sermón del Monte, las bienaventuranzas, la dicha de ser. Y quiero leértelas por un momento, las bienaventuranzas, porque yo amo esta fracción de la Escritura, las bienaventuranzas. Lo vemos desde el verso 3 al 9 en Mateo. Dice así: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Muchas veces a esos que son pobres de espíritu, ¿cómo los clasifica el mundo? Como gente con falta de carácter, con falta de autoestima, ¿verdad? Y Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. ¿Cómo ven a los que lloran en este mundo? Como gente débil, pusilánime. Ay, qué llorón, qué llorona. Pero no, Dios lo ve de otra manera totalmente diferente. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de paz. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora, ocurre algo curioso. Si las lees detenidamente, te darán cuenta que no suenan como cosas muy populares, ¿verdad? Suenan como cosas que si hoy en día nosotros viviésemos de esta manera y empezásemos a hacer esto que describen las bienaventuranzas, seguramente nos tomarán por tontos, por mensos y no por mansos. ¿Sí o no? Más bien las bienaventuranzas suena como la receta perfecta para ser rechazados y odiados. ¿Sí o no? Y quizás por eso Dios agregó una bienaventuranza más. Y la vemos en el verso 10. Dice así: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Ser diferente no es fácil. Desde ya te lo digo. Pero ¿sabes qué? Hemos sido llamados a ser diferentes. Ser verdaderos seguidores de Jesús. Porque nuevamente te lo digo, ser un verdadero seguidor de Jesús no se trata solamente de lo que dices o lo que haces, sino de lo que eres. Ser la sal de la tierra en cantidad, contacto y calidad. Este mundo necesita de personas que se atrevan a ser la sal de la tierra y no ser salecita de mesa, sino ser sal de la tierra. Panamá necesita sal de la tierra. ¿Por qué? Mira, hay una anécdota que a mí me marcó mucho en mis inicios, en mi caminar con el Señor. Y me echo el reloj para atrás a la tierna época del 2005. Wow, estoy hablando hace 20 años, Cristo Jesús. Yo recuerdo que en ese entonces, al comienzo del 2000, a Panamá apenas estaba llegando el Facebook. Es más, Facebook era por invitación. Alguien te tenía que invitar para formar parte de la plataforma, porque Facebook se originó como una red social dentro de las universidades de los Estados Unidos. Y no fue sino hasta los primeros años del comienzo del 2000
que se empezó a abrir a otros países. Y yo recuerdo que yo todo emocionado, ya tenía ahí mi Facebook y todo eso. Yo recién convertido en el Señor y me encantaba ahí publicar de todo lo que estaba viviendo en mi cristianismo, pues en mi vida con Jesús. Y yo recuerdo que había puesto un post así todo, dije, Jesús es la esperanza del mundo, algo así puse. Yo recuerdo que entre los comentarios, ahí me cayó mi primer comentario de hate ahí. Y me escribió un muchacho que conocía de la universidad y me puso, ¿cómo puede ser Dios bueno si hay hambre y muerte y desolación en la tierra? Ahí yo me quedé y dije, ups, ¿qué hago? ¿En qué me metí? ¿Y saben lo que hice? A mí me encantaría decirte en este punto de que hablé con el muchacho, lo invité a tomarme una taza de café para poder hablar con él y comentarle lo que es realmente Dios en mi vida y las maravillas que estaba haciendo y la vida que estamos viviendo y todo eso y todo eso. Pero ¿sabes lo que hice? Lo bloqueé. Lo bloqueé. Simple y sencillamente lo bloqueé. Echando el cassette para adelante, unos años después de eso, nunca volví a ver al muchacho en la universidad. Pero unos años más adelante me topé con este versículo que encontrarás en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que dice así: pero si mi pueblo, quédate con eso, mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Así es. ¿A qué voy con esto? Si yo en ese entonces hubiese entendido esto, mi respuesta a esa persona sería totalmente diferente. Porque cuando él me preguntó, bueno, no preguntó, me lo afirmó. Bueno, sí, fue una pregunta, porque él dice, ¿y entonces cómo hay cosas malas en la tierra? ¿Cómo hay gente que muere? ¿Cómo hay hambre en la tierra? Si Dios es tan bueno. ¿Y sabes cuál hubiera sido mi respuesta al entenderlo aquí en este versículo? ¿Por qué pasan esas cosas? Por mi culpa. Porque no hemos sabido ser sal de la tierra. Este versículo nos recuerda lo siguiente: que tenemos una responsabilidad con esta tierra. Si Dios se ha llamado a la esperanza de gloria que es Cristo Jesús, no es para vivir un cristianismo cómodo, es para vivir un cristianismo peligroso, para ir donde nadie te llamó, para tratar con amor a quien te pisoteó, para hacer la esperanza donde no hay esperanza, para llevar el mensaje de Jesús hasta lo último de la tierra. Y es lo que nuestro Panamá necesita. Necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a ser sal de la tierra. No sé si has escuchado esta frase: Panamá, puente del mundo y corazón del universo. Esa es una frase mítica, un poema mítico. Panamá, puente del mundo y corazón del universo. Somos una nación privilegiada. Incluso hasta en lo climático. Ustedes saben de que Panamá, si ocurriese un terremoto en Panamá, nosotros estaríamos borraditos en la primera hora. Porque somos un istmo así chiquitito. Y para acabar de fregar, lo único que nos une del pedazo ese que se nos cortó ahí para sacar el canal, nada más son 2 puentecitos.
Somos una cosita ahí. Ocurre un tsunami. Ahí quedamos, Fred. Lo único que se salvan son los que están, no sé, por allá por Cerro Azul, allá por allá arriba. Somos una tierra bendecida. Y lo más importante de todo es que hemos sido bendecidos para ser de bendición. Pero quiero que te pongas a pensar por un momento la cantidad de gente y de culturas que hay aquí en este país. Y la cantidad de sal que puede cubrir esta tierra y sanar esta tierra. Porque esto no es responsabilidad de aquellos que todavía no lo conocen. Es responsabilidad de los que lo conocemos a Él. Ser sal y luz de la tierra. Porque ambas actúan por simplemente ser lo que son. ¿Y qué es lo que son? Diferentes a su entorno. La sal es diferente a lo que lo rodea. Produce crecimiento y detiene aquello que enferma y que acarrea muerte. ¿Y la luz qué es lo que es? Aquello que hace que las tinieblas retrocedan solamente por ser luz. La luz no negocia con las tinieblas. La luz simplemente está.